Los hornos de microondas se han convertido en artículos indispensables dentro de todo hogar, pero adolecen de fallas diversas, entre las cuales se encuentra la que en el día de hoy vamos a solucionar. Este modelo de la marca Samsung enciende normalmente, se le puede programar el tiempo, gira el plato y todo, pero dejó de calentar repentinamente. A pesar de lo grave que pueda parecer, esta avería se prefiere a que el horno ya no caliente mucho, pues en este caso, y en la mayoría de ocasiones, el problema es que la unidad de rayos ya se encuentra desgastada y es necesario su reemplazo. El único inconveniente es el alto costo que tiene el repuesto original. Procediendo a desarmar, nos encontramos de primera mano con que los terminales de los cables que alimentan al transformador se encuentran muy deteriorados y su estado nos habla de que habrán estado trabajando con chisporroteo constante durante bastante tiempo. Por esta razón, también vamos a mirar si tenemos corriente alimentando al transformador o este chisporroteo ha afectado también el relevo que lo alimenta. Una de las consecuencias de esto es que los terminales calientes se deterioran visiblemente, pero afortunadamente no es nuestro caso, pues al tocar los terminales notamos que el relé se encuentra flojo. Concluimos entonces que el problema es de soldaduras. Antes de desmontar la tarjeta de control, vamos a solucionar el problema de los terminales del transformador. En casos de recalentamiento, es preferible retirar los terminales y dejar los cables soldados directamente para prevenir de forma definitiva la aparición de nuevos chisporroteos. Solucionada esta parte, vamos ahora a desmontar la tarjeta de control. Para ello, primero debemos retirar este tornillo que se encuentra en la parte superior. Ahora, empujamos desde la esquina inferior del tablero hacia arriba para soltar los ganchos que la sostienen. Acto seguido, desconectamos todos los terminales de los relevos, de la tarjeta, de los micros. Por último, la descarga a tierra del conjunto. Ahora tenemos la tarjeta de control lista para retocar puntos y hacer mantenimiento. Primero, quitamos estos tornillos que la fijan al plástico y soltamos el gancho de seguridad que también la sostiene. Finalmente, retiraremos el flex que recibe los comandos desde la membrana frontal. Debemos saber que el terminal tiene un seguro que hay que soltar para desconectar sin dañar. Al subirlo, el flex quedará suelto. Una observación cuidadosa del conjunto del circuito impreso nos dirá qué puntos debemos retocar y si hay alguna clase de problema adicional. Hecho esto, comenzamos con las soldaduras. El ensamble es exactamente en el orden contrario a como desarmamos toda esta parte. Ya tenemos funcionando satisfactoriamente nuestro horno de microondas. Si te gustó este video, por favor darle un me gusta y compártelo
para que todos se puedan beneficiar gratuitamente de este tutorial. Muchísimas gracias por tu atención.